El peligro podría deshacerse de una ventaja que Izuku nunca supo que tenía. La forma en que la adrenalina le recorre la sangre y cómo sus huesos se disparan, forzando a su piel a recuperarse. Todo era instintivo, sin una ola de preocupación ni reflexión. La preocupación de salir lastimado si cometes un error podía impulsarte a toda velocidad para seguir adelante. Entrenar con Stein fue un respiro que no sabía que necesitaba. Patrolling with Eraserhead era un espectáculo del que quería oír un bis cada noche. Nunca había faltado un bis. Fox se estaba excediendo innecesariamente con sus saltos entre los tejados. Eraser soltaba alguna que otra burla o gruñido cada vez que se acercaba demasiado a caer de bruces. No había ocurrido ningún percance similar esa noche, y ya habían lidiado con 3 atracos, un intento de incendio provocado, un borracho que acechaba a una chica y otra pelea, que ya les había dejado los ojos morados a ambos participantes. Izuku seguía saltando. Fox y Eraser habían estado mucho más unidos desde que él fue a la casa de los héroes. Una regla tácita, que, en cierto modo, Fox le importaba a Eraser. Eraser también le importaba a Izuku, aunque fuera lo menos posible sin ponerlo en peligro. Por suerte, seguían dándole la gelatina, ahora acompañada de comida de verdad de vez en cuando. Mick ascendía rápidamente en la lista de personas favoritas. No había muchos en la lista. Izuku estaba muy solo. Así que enseñas en una escuela de héroes, ¿verdad? Preguntó Izuku, sabiendo perfectamente la respuesta. Preguntaba por Shinzo, pues quería ayudar a su superficial amigo tanto como pudiera. Incluso si eso significaba atravesar los pocos callejones que tenía para ayudarlo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Eraser. ¿No te gustaría saberlo? Izuku intentó contener la risa mientras Eraser asentía. ¿Cómo es? Izuku lo ignoró. Muchos de ellos no tienen lo que se necesita. Eraser suspiró, dejando esa pregunta en la larga pila de preguntas sin respuesta que Izuku dejó atrás. Entrar a la escuela no significa que tienen lo necesario. Izuku solía soñar con convertirse en un héroe. El brillo, el glamour, la gente que salvaría. Pensó que había renunciado a ese sueño, pero tal vez simplemente se volvió más realista. No necesariamente, dijo Eraser. El examen de admisión prioriza la fuerza y las peculiaridades físicas. El verdadero trabajo heroico requiere resiliencia, fortaleza mental y empatía. Si alguien no estaba dispuesto a aprender, simplemente no es lo suficientemente bueno para el curso. Quizás Stein debería escuchar a este tipo hablar un poco. ¿Qué haces con chicos así? Izuku sabía lo corruptos que podían ser ciertos sectores de la industria de los héroes. Como si la podredumbre se hubiera pegado hasta la raíz sin forma de arrancarla. Los expulso, confesó Eraser. Bueno, eso también podría funcionar. En serio, expulsaron a la mitad de mi clase este año. Este hombre era cruel. Me expulsarían de tu clase en un instante. Izuku se hundió en la tristeza. Nunca había ido a una escuela desde la primaria, pero algo le decía que estaría en la cuerda floja cerca de Eraserhead. No, no lo harías, suspiró Eraser. Saltaron juntos al siguiente tejado, y el tobillo de Izuku se enganchó en el borde. Eraser lo agarró del brazo y lo arrastró hacia arriba. La sensación de peso muerto se multiplicó por 10. No importa cuántas decisiones tontas tomes, las tomas para hacer el bien. Te lastimas y te asustas, pero sigues adelante. Lo máximo que puedo pedirles a mis alumnos es que siempre estén dispuestos a aprender más y a volver a intentarlo, explicó Eraserhead. A Shinzo le iría bien en su clase. A Shinzo realmente le importaban las personas, e incluso 2 años antes de poder solicitar ingreso a una escuela de héroes, ya estaba trabajando para alcanzar su sueño. Si Izuku encontraba la manera de presentarlo sin usar a Fox, Shinzo estaría en el lugar correcto. El chico había decidido apoyarlo después del incidente de la nieve, era lo mínimo que podía hacer. Si pudieras cambiar el examen de admisión, ¿qué harías? Izuku caminó por el borde de la azotea como si fuera una cuerda floja. Con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, como si pudiera alzar el vuelo en cualquier momento. Entrevistas como las que hacen con los chicos recomendados. Eraser caminaba lo suficientemente cerca de su lado para atraparlo si se caía. Eso parece inteligente, murmuró Izuku, concentrándose en sus pasos. Caerse le haría sentir demasiada vergüenza como para estar afuera la próxima semana. Sería más difícil, pero al menos así podríamos ver a los chicos más allá de sus habilidades de combate y podría expulsar a menos de ellos. Eraserhead continuó con su discurso antes de saltar al siguiente tejado. Esa noche fue más tranquila de lo que esperaba.
El héroe y el justiciero solo pudieron tener largas conversaciones como esta cuando la noche se alargaba y el crimen quedaba atrás. No te imaginaba como profesor, Eraser, dijo Izuku. Aunque sabía que el hombre era profesor desde que se conocieron, algo en él le quitaba cualquier aire de profesor. Quizás era su aspecto emo. Podría haber sido por eso que intentó matarlo, pero su antiguo tutor también lo intentó. Así no tengo que lidiar con tantos chicos que acaban de sacar su licencia y se creen duros. Sin embargo, así sí tuvo que lidiar con justicieros molestos. Izuku mantuvo las palabras metidas detrás de su boca en la pila de palabras no dichas y saltó al siguiente tejado. No sabía que tenía un apodo, dijo Eraserhead al aire. Su voz tenía un tono petulante al aterrizar a su lado. Como la misión de Izuku era hacerlo reír, sospechaba que la de los héroes era humillarlo al máximo. Eraserhead se estaba haciendo demasiado largo para decirlo. Izuku se encogió de hombros. Eraserhead era demasiado largo. Debería haber elegido algo corto y conciso como Zorro. Aunque no lo eligió él mismo, sigue siendo un buen nombre. Ingenium, Phantom, incluso Endeavor tenían nombres cortos y concisos. Eraserhead, Rock Lock, All Might. Tardan demasiado en salir, así que debe ponerles apodos. Rocky, Might y Eraser. Así de simple. La culpa es de mi marido, él eligió el nombre. Eraser suspiró. Izuku no podía culpar a Mick por nada, salvo por el sol que salía cada día. El hombre no dejaba de darle comida, ¿cómo se suponía que iba a odiarlo? La otra noche, al volver a casa después de ser Fox, decidió poner en marcha su programa de radio. El héroe lo había mencionado por su nombre y, aunque la emisora recibió muchas críticas por ser un criminal, Mick se mantuvo firme. A Izuku le gustaba Mick, sobre todo porque podía mantenerlo a distancia con mayor facilidad. Le daba comida a través de Eraser. Escuchaba historias sobre él a través de Eraser. Lo escuchaba hablar por la radio. Todo tenía un intermediario. Eso era lo que lo reconfortaba en las largas noches de nieve. Ay, ¿eran novios en la prepa?, bromeó Izuku. Eraser y Mick eran su idea perfecta del amor, algo que jamás podría tener. Tenían gatos, por Dios. Ese es el colmo del amor. No nos juntamos hasta mucho después de la secundaria, te lo aseguro, intervino Eraser. Bueno, sí, eres como un antiguo, bromeó Izuku. Cuidado. Eraser lo agarró del brazo para detenerlo cuando su tobillo se desvió y perdió el equilibrio por un instante. Izuku murmuró un agradecimiento, y en perfecta sintonía, un grito llegó desde abajo. Parece que nos necesitan. Izuku intentó bromear, pero Eraserhead lo hizo callar. Izuku ocultó su enfado y se concentró en la escena de abajo. Había una persona, presumiblemente una chica, siendo asaltada por 3 personas. Personas mucho más altas, y una de ellas tenía una palanca. Izuku no se percató de la reacción de Eraser, ya que saltó del tejado, en un movimiento demasiado común para Fox, y aterrizó justo en la cabeza del hombre palanca. El hombre debajo de él se desplomó y amortiguó la mayor parte de la caída. Una bufanda descendió del tejado y agarró al tercer hombre, mientras el segundo se abalanzaba sobre él. Su martillo decidió que era el momento perfecto para atascarse en su funda y, presa del pánico, le robó la palanca al hombre que tenía debajo. Un buen golpe con la palanca dejó al segundo hombre inconsciente. Eraser había acabado fácilmente con el tercero cuando Fox se volvió hacia la mujer. Ella seguía llorando, y aunque Izuku probablemente era la peor persona para consolarla, tenía que hacer lo mejor que podía. Sin importar lo horrible que terminara. «¿Estás bien?», susurró Izuku. «Nadie te va a hacer daño». Fox se acercaba a ella lo más despacio posible. Pasitos y manos en alto, en un gesto de calma. Cuando finalmente levantó la cabeza hacia él, pudo oír cómo su corazón se aceleraba aún más. «Villano», gritó con todas sus fuerzas. Fox agudizó aún más el oído para intentar percibir el latido del corazón de quienquiera que estuviera hablando. No había nadie en el callejón excepto él, ella y Eraser arriba. Entonces su cerebro lo captó. «Oh, ¿te referías a mí?», murmuró Izuku en voz baja. Sus pies lo llevaron hacia atrás, hacia donde Eraser descendía por instinto. La dama, ahora llamada a la acción, corrió hacia adelante de todos modos y levantó su mochila para atacar. «¡Ay, ay, vale!», protestó Izuku al recibir varios golpes en la cabeza. Debía de haber guardado piedras en esa cosa con lo pesada que era. Levantó los brazos para cubrirse la cara, pero la mayor parte del tiempo se quedó allí parado, recibiendo golpes.
No quería lastimar a una persona inocente, por muy propensa a la violencia que fuera. Al fin y al cabo, sus heridas desaparecerían, así que ¿qué importaba? Tras la paliza que recibió Izuku, la mujer salió corriendo del callejón y se perdió en la distancia. Fox se quedó allí, avergonzado. ¡Qué grosero!, murmuró Izuku mientras comenzaba su búsqueda para arreglarse el cabello y los bultos comenzaron a disiparse nuevamente en la piel. Podrías haberla empujado, señaló Eraser al finalmente volver al suelo. Puso las manos sobre los hombros de Fox y barrió sus heridas, ahora inexistentes, que solo le dejaron un zumbido en el pecho y el cráneo. Solo era una víctima con una cartera, dijo Izuku. Podía lidiar con la gente que pensaba que era un villano. La mayoría de la gente en internet pensaba eso. Era solo cuestión de tiempo para que conociera a alguien lo suficientemente valiente como para decírselo en la cara. Sigue atacando. Eraser se quejó y lo dejó ir cuando no encontró nada. Solo quería que se desahogara, ¿sabes?, explicó Izuku. Era mejor ser el que cualquier otro, después de todo. Izuku no podía sufrir daño permanente. Izuku se apuntó a esto. Fox podía con esto. Otras personas en tu vida no te han hecho tanto daño, ¿verdad?, preguntó Eraser. Izuku intentó negarlo, pero no le salió. Nadie le hacía daño. No podía salir lastimado. Cualquiera de sus heridas no permanentes provenía de Fox o de su propia idiotez. Ni siquiera sería mentira, ni siquiera vivía con nadie. Pero las palabras no le salían. Izuku no quería contarle nada del doctor, de su padre. Fox no tenía que lidiar con los recuerdos, con el dolor inquietante que le recorría la espalda. Y mientras Izuku los mantuviera separados, él tampoco lo haría mientras tuviera puesta la máscara. ¿Puedes decirme que conoces al niño problemático?, insistió Eraser y Fox negó con la cabeza con la fuerza de todas las palabras que no pronunció. Eraser guardó silencio, optando entre insistir más o simplemente creerle. Tenía que creerle. Si Izuku ni siquiera podía convencerlo con la verdad, ¿para qué servía? Eraser solo suspiró. Decidió que seguir insistiendo no iba a funcionar. Bueno, tengo que volver a la estación. Me quedo fuera, lo interrumpió Izuku. Fox aún no había ido a la comisaría, tanto por las razones obvias como por el pequeño miedo que sentía de que lo reconocieran. Fox había salido menos la semana pasada porque la nieve aún persistía. Cada vez que ponía las noticias y aparecía un crimen en sus rutas de patrulla, se sentía un fracaso. No te dejes apuñalar, advirtió Eraser. Sin promesas, rió Izuku. Lo prometo. Izuku corrigió sus palabras después de que Eraser lo agarrara del brazo con su bufanda. De verdad quería uno de esos. Tras liberarse finalmente de su prisión de tela, hizo lo más típico de un zorro y corrió a saltar del tejado. Menos huesos rotos gracias a sus nuevas habilidades de rodar. Progreso. Eraser solo suspiró ante las travesuras del niño problemático antes de continuar con su trabajo. El papeleo era parte del trabajo de héroe que justicieros como Fox se perdían. No tenían jurisdicción legal ni obligación que cumplir. Eran criminales ante la ley, pero criminales que hacían el bien. Para un niño cuyas únicas responsabilidades deberían ser las tareas y los quehaceres domésticos, Fox parecía cargar sobre sus hombros tanta culpa de los problemas del mundo que lo agobiaba a cada paso. Había algo mal en la vida de ese niño problemático que lo convertía en eso. Uno no se despierta una mañana sin autoestima y con una necesidad inagotable de hacerse daño para ayudar a los demás. Alguien debió inculcarle, intencionadamente o no, que su vida, de alguna manera, valía menos que la de otros. Que sacrificar su bienestar valía la pena para asegurar el de los demás. Tenía solo 13 años, el niño problemático había invadido cada aspecto de su vida. En cada niño que aún estaba en su clase, veía esa sonrisa que podía presagiar un día de juicio final caótico si así lo deseaba. En cada niño que pasaba junto a él en la calle, veía al chico de 13 años en demasiado peligro. Cada vez que salía de patrulla, sus bolsillos estaban llenos de comida para el adolescente inquietantemente delgado. Con cada expediente que llenaba, su propio monólogo interior alimentaba las ocurrencias sarcásticas de Fox en cada oportunidad. El niño problemático, para bien o para mal, se había infiltrado por completo en su vida. Como un maldito caballo de Troya. Aizawa no quería deshacerse de él. Fox podría saquear su ciudad con toda su fuerza con esa sonrisa, y él se quedaría allí sentado. Tsukauchi se mostró menos complaciente. El detective le estaba mostrando el 7º artículo incendiario escrito sobre Fox esa semana.
Todos contenían una mezcla de mentiras, falsedades o incluso culpabilización para hacer que Fox pareciera una mala persona por salvarlos. Aizawa a veces no entendía a los medios. A pesar de las flagrantes falsedades que impregnaban todos los comentarios sobre el joven justiciero, seguían con la misma historia. Las mismas mentiras se repetían tantas veces que era difícil salir de Internet. Sin embargo, los medios controlaban la opinión pública. La opinión pública se oponía vehementemente a Fox. Al parecer, su don es la manipulación de sangre, susurraron los oficiales. Los rumores sobre el don del niño problemático llevaban semanas circulando. Fox, extrañamente, guardaba silencio sobre lo que era. De hecho, guardaba silencio sobre un montón de cosas absurdas. Eso no es cierto, se quejó Aizawa. Entonces, ¿cuál es su peculiaridad?, preguntó Tsukauchi. Supongo que tiene algo que ver con la autocuración, dijo Aizawa. Tenía que ser así, o si no, el niño problemático habría muerto hace mucho tiempo. Fox traspasa todos los límites de la imprudencia y se adentra en el terreno de lo que debería estar muerto. Solo con la cantidad de veces que había saltado desde lo alto de los edificios, debería haberse roto todos los huesos de las piernas. Sin embargo, la autocuración trajo otro problema. No había ningún caso en el registro de peculiaridades. Así que se le ocurrieron otras, como, salto, de pop steps. Quizás el chico no se curó de la puñalada, sino que simplemente volvió a salir herido. No le extrañaría que Fox hiciera eso. El don de Fox era un laberinto de respuestas que solo conducía a más preguntas en un círculo vicioso. Tenía algo que ver con el funcionamiento de su cuerpo, pero no era un don mutante. Esa era la única forma de explicar la cascada de sangre que le salía de la boca cuando su don fue borrado. ¿Crees?, empujó Tsukauchi. No me lo ha dicho, admitió Aizawa. La confianza de Fox era algo que guardaba en su corazón. La conservaba y protegía con todas sus fuerzas. No había una sola esencia en su cuerpo que pensara que el chico decía la verdad cuando le preguntaba sobre su vida familiar, pero si insistía más, simplemente se cerraría. Tenía que andarse con cuidado. Lo cual lamentablemente implicó lidiar con oficiales de policía que difamaron a un niño de 13 años que, hasta donde él sabía, no estaba en un entorno familiar seguro. Cabeza borradora, espero no tener que informarte sobre los problemas de legalidad del vigilantismo. El detective suspiró, ya cansado de todos los informes que tuvo que firmar recientemente por las aventuras de Fox. Aizawa no le había contado eso al niño problemático. Había oído que estaba obligando a alguien a hacer más trabajo y probablemente a sumergirse 10 capas bajo tierra antes de que Aizawa pudiera decir una palabra más. Déjalo en paz, Su. Los niños solo dañaban a criminales, Phantom intervino. Con los pies apoyados en el asiento de al lado. Phantom y Rocklock habían sido algunos de los únicos defensores de los niños en este pozo de mentiras. Sin licencia, dijo Tsukauchi, siendo el típico estricto con las reglas. Aizawa sabía que el detective se preocupaba por el chico, en algún lugar de su gélido corazón. Lamentablemente, también era un excelente policía y, por lo tanto, no le gustaba la gente que violaba la ley. Podría salir muy lastimado, y ya lo ha hecho, claro. El chico tiene potencial, Tsukauchi, potencial de verdad, argumentó Aizawa. Ni una palabra de mentira. Fox peleaba bien, siempre se recuperaba y tenía el espíritu de un chico que no sería expulsado de su clase. Con suerte, si no mentía sobre sus 13 años, Aizawa podría lograr que el chico confiara lo suficiente en él en los próximos 2 años como para presentarse al examen de admisión de la UA. Lo recomendaría si fuera necesario. Podría ser un gran héroe cuando tenga la edad suficiente. Tsukauchi lo miró con el ceño fruncido, ya consciente de lo que pasaba por su cabeza. El programa de reforma de los justicieros no aceptará a alguien con tan mala imagen, Eraserhead, afirmó Tsukauchi, con desdén en la voz. Tú y yo sabemos lo falsos que son esos artículos, repitió Aizawa por lo que pareció la millonésima vez. Las falsedades no importan mientras el público piense de cierta manera. Ahora mismo, odian a Fox con pasión, terminó Tsukauchi antes de regresar a su oficina. Aizawa no entendía cómo la comisión de héroes podía ignorar el potencial del niño problemático. Piense lo que piense el público, el programa de reforma existe para ayudar a los justicieros buenos y trabajadores a dar un giro a su vida y convertirse en verdaderos héroes. Al niño le llevaría más tiempo debido a su corta edad, pero sin duda eso significaba que merecía más oportunidades. Si tan solo vieran cómo se ilumina cuando salva a alguien. Si Netsu pudiera verlo.
Bueno, al chico ya lo estarían reclutando para convertirse en pupilo de la UA en cuestión de minutos. Alguien dijo que lo vieron con Stein, ¿sabes? Los oficiales continuaron cotilleando. Venga ya, hasta yo sé que ese chico jamás haría eso, y solo me ha hablado una vez. Phantom puso los ojos en blanco con todas sus fuerzas. La chica fue una auténtica defensora de Fox hasta su lecho de muerte. Su entrevista, un chico cualquiera le puso una cámara en la cara, en un blog era uno de los pocos medios positivos relacionados con Fox que había ahora mismo. Phantom siempre se preocupó por el pequeño. He hablado con el chico problemático, vale. Es valiente, resiliente y un buen chico. Aizawa interrumpió esa conversación antes de que empezara. ¿Qué clase de chico de 13 años querría estar con un asesino? Claro, el chico tenía algún tipo de relación con un peligroso corredor de bolsa clandestino, pero nada más. En el fondo, los corredores no eran nada. El chico problemático probablemente ni siquiera sabía del todo quién era. Esa era una conversación que iba a tener con el chico tarde o temprano. Incluso si lo vieran con el asesino de héroes, Aizawa estaría más preocupado por su seguridad que por cualquier otra cosa. No haría una estupidez así. Quiero conocer al pequeño como es debido, exclamó Rocklock. Espera tu turno, se quejó Phantom. No es algo con lo que se pueda negociar. Aizawa intentó detener su incesante discusión. Era demasiado tarde. Calla, Eraser, estamos jugando a piedra, papel o tijera. El fantasma lo calló mientras ella y Rocklock empezaban a jugar para ver quién vería primero a Zorro. Se retracta de cualquier pensamiento amable que haya tenido sobre ellos dos. Aizawa sabía que el niño no era estúpido. Sabía que el niño problemático, a pesar de todo su caos, solo quería hacer lo correcto. Solo deseaba que dejara de hacerse daño. Eraser no estaría orgulloso de Izuku ahora mismo. Hizo una promesa hace menos de una hora y, de alguna manera, ya la rompió. El cuchillo seguía clavado en su costado, y dos criminales seguían intentando golpearlo, así que sacárselo se le hacía cada vez más difícil. Era un cuchillo arrojadizo, uno más pequeño que se le clavó justo al lado del hueso de la cadera. Le dolía muchísimo, y su don ya se estaba descontrolando a su alrededor mientras se balanceaba y zigzagueaba lo más que podía. La sangre goteaba al suelo mientras esquivaba puñetazo tras patada. Estos dos eran interminables, incluso con su tercer compañero en el suelo y su víctima desaparecida hacía tiempo. La noche había ido bien hasta ese momento. Se había roto la muñeca al intervenir en una pelea y detener un asalto. Aparte de eso, cumplía con bastante éxito su promesa de no apuñalar. Entonces se topó con una chica con una cámara a la que 3 adultos le gritaban. Ella intentó defenderse, pero le pusieron una mordaza, y el jefe estaba a punto de estrellarle la cabeza contra la pared antes de que Fox saltara. Se rompió un hueso del tobillo en el proceso, aterrizó directamente sobre la espalda del jefe y sacó su martillo para golpearlo directamente en la cabeza. Dejándolo inconsciente, se sintió bastante bien con la situación. No esperaba que Speedy numeral 1 y numeral 2 comenzaran a lanzarle cuchillos de inmediato. Su martillo fue pateado hacia un lado y la maniobra evasiva que intentó terminó con un cuchillo arrojado a su cadera y su cuello casi roto. Con la atención del veloz puesta en él, logró que la chica huyera en medio del alboroto. Ahora al menos no habría testigos de esta vergonzosa y espantosa pelea. Los Speedy no necesitaban descansos. Cuando uno se alejaba, el otro se acercaba. Habrían sido letales de no ser por su incapacidad para morir. Arrancar el cuchillo arrojadizo fue un movimiento doloroso y desperdiciado, ya que lo reemplazaron con 2 más en su brazo y pierna. Speedy numeral 2 era bueno lanzando estos cuchillos. Le pediría que le enseñara si no le estuvieran dando la experiencia completa de tiro al blanco. Fox andaba corto de ideas y energía. Ya había roto su promesa con Eraser y había decidido que no le contarían nada al héroe sobre esta situación. Todo estaría bien una vez que saliera de esta situación. Una patada en la cabeza, seguida de un barrido de piernas, hizo que Izuku cayera al suelo. La cabeza golpeó el pavimento y le abrió una herida en la frente antes de que se la cosiera de inmediato, dejando solo sangre afuera. Fox dejó de moverse. La única forma de escapar era un ataque sorpresa. Incluso con un ataque sorpresa mal ejecutado, que dependía de su habilidad para fingir estar muerto. ¿No es ese el justiciero del que habló Stein?, preguntó Speedy numeral 1 mientras estaban de pie junto a su cuerpo supuestamente inconsciente. Fox hizo todo lo posible por no sentirse halagado.
Luego le molestó que Stein conociera a quienes acababan de intentar secuestrar a una niña inocente. La moral del caníbal a veces lo confundía. No puede ser, es pequeño. Speedy numeral 2 gruñó mientras recogía sus cuchillos del interior de sus extremidades. Bueno, el jefe nunca dijo qué chico necesitaba, suspiró Speedy numeral 1 antes de agarrarle un mechón del pelo y ponerlo de pie de un tirón. Ignorando esa aterradora declaración, Izuku aprovechó la oportunidad para agarrarlo del brazo. Cualquiera que haya sido su reacción y la de Speedy numeral 2, no la captó del todo, ya que sus últimas reservas de energía se desvanecieron en un campo de fuerza. Un campo de fuerza que, por suerte, funcionaría como estaba previsto, y lanzaría a los dos Speedys directamente contra las paredes del callejón. Luego, directamente al suelo, como si estuvieran apagados. Izuku apenas pudo celebrar mientras sus piernas amenazaban con desplomarse y su cerebro se convertía en papilla. ¿Cómo llegó a casa esa noche? No le preguntes. Una combinación de memoria muscular y pura voluntad lo llevó a la puerta esa noche. Sin embargo, no a su fortaleza de almohadas. Esa noche Fox se desmayó en el suelo con la puerta abierta de par en par. Mientras tanto, una chica, que acababa de ser salvada por un justiciero, malvado, por segunda vez, decidió que los medios necesitaban algo de presión. Necesitaba otra perspectiva, convertir esto de un desastre en un debate. El zorro, un verdadero héroe escondido entre las sombras. La séptima publicación del blog de las chicas sobre Fox fue diferente. Esta tenía un video nítido del justiciero arrojándose literalmente frente a un cuchillo para salvarla. La gente ha sido demasiado dura con Fox. Algunos héroes hacen mucho más daño que él. ¿Te refieres a héroes con licencia? Si dejamos que cualquier justiciero ande suelto, nuestras calles se convertirán en un caos. Las licencias obviamente no funcionan si hoy en día hay tantos héroes corruptos. No se puede culpar a todo el lote por unas cuantas manzanas podridas. Aún es necesario un mejor proceso de selección antes de otorgar licencias a estudiantes de secundaria. Los vigilantes no tienen ningún proceso de selección. Por eso son tan peligrosos. Los justicieros son tan malos como los villanos, en realidad. Los justicieros ayudan a la gente. ¿Desde cuándo es un delito ser un buen samaritano? Fox simplemente pone a la gente en mayor peligro. Una niña podría haber muerto si no fuera por Fox. La mayoría de la gente no tiene lo necesario para ser justiciero. Promover este estilo de vida solo acabará con niños heridos. El trepador del cielo empezó como justiciero. Ahora le va bien. Una buena manzana no hace que las demás sean buenas. Recuerda, Stein. A All for One le parecía divertida la sociedad. Una nave falible y humorística, que cambiaba de rumbo según la voluntad del pueblo. Una idea considerada moral en un momento podía ser un pecado merecedor de tortura inhumana al siguiente. Si se clavaba un pequeño alfiler en el centro, se propagaban ondas de amplio alcance. Controlar a las masas era un trabajo que había asumido desde su nacimiento. Era su derecho, pararse a la cabeza del barco y observar cómo las hormigas intentaban aparentar tener el control. Luego, quemar las hebras cuando parecían demasiado peligrosas. Fox era una hormiga muy activa. Observaba cómo las contribuciones de un niño frustraban planes y enfurecía a villanos y héroes por igual. No era frecuente que una misma causa contara con el apoyo de ambas hormigas, pero Fox lo hizo de todos modos. All for One no lo habría notado si no hubiera impedido la llegada de 3 cargamentos de Nomu listos para usar. Era solo cuestión de tiempo antes de que se cansara. Un cascarón de su antiguo yo heroico para abrazar el lado más oscuro de los lugares por los que corre. All for One necesitaba a alguien como él. El doctor se había estado molestando por la disminución de sujetos disponibles últimamente, pero en cada fracaso había una oportunidad. Siempre había otra hormiga a la que recurrir. Un gran laberinto de vida que solo él podía ver. El gran showman de la Tierra. Los Nomu solo fallaron la última vez debido al incendio en la fábrica. Lamentablemente, su hijo ya no estaba con él, con su carácter rebelde. Al partir, All for One se centró más en las buenas intenciones con su hijo. De todos modos, no tenía sentido guardar rencor hacia un cadáver. Esta vez los Nomus no iban a fallar. Ese aún no está listo, señor, explicó el doctor mientras All for One se concentraba en su supuesto Nomu principal. La criatura no podía hablar ni pensar. Solo seguía órdenes sin pensar. Era la mascota perfecta para Tomura. Bueno, lo sería cuando el doctor lo considerara listo. ¿Por qué no?, preguntó. Muchos de sus trabajos se retrasaron hace 2 años, pero aún así, ningún Nomu había durado tanto como este.
Casi como si el doctor estuviera jugando con él. Sus tendencias sádicas, mal disimuladas, fueron la razón por la que lo contrató hace tantos años, pero interferir en el timón de su nave era su límite. Su peculiaridad de regeneración no está funcionando correctamente, explicó el médico. Es la mejor peculiaridad que tengo en mi colección. La mejor peculiaridad que podía prescindir. El doctor hizo una pausa. All for One esperó. Era un hombre paciente. El doctor respiró hondo como si fuera la última vez. Señor, si pudiéramos intentar encontrar a su hijo. Su cadáver se queda donde está. Todos a una lo interrumpieron. No habían encontrado a su hijo desde el incendio. Quería que siguiera así. Por mucho que despreciara sus acciones imprudentes y desobedientes, seguía siendo su hijo. Iban a tomar decisiones que lo lastimarían, pero eran decisiones de sus hijos. Si todavía estuviera con él, habría más castigo por sus acciones, pero no lo estaba. Todos para uno no ve sentido en castigar a los muertos, así que deja que el cuerpo del chico sea libre. Que esté donde siempre deseó estar en vida. Tras líneas y muros, donde aún persistía el deseo de ser libre. Iba a dejar que el cadáver del chico permaneciera allí hasta el día en que el laberinto se derrumbara. Después de todo, seguía siendo su chico. Por supuesto, señor, asintió el médico. Si él no funciona, ¿qué pasa con los demás? Todos a la vez pasaron a los siguientes cuerpos. De pie, en tubos de ensayo, con el cerebro asomando por encima del cráneo, parecían auténticas obras maestras. Obras de arte. Estos dos son óptimos, señor. Resistente al fuego y al agua, el doctor siguió parloteando. Envíalos mañana, ordenó. Es hora de que las heroicas hormigas aprendan que el Gnomus nunca se fue del todo. Solo se reorganizó. Pero señor, una simple mirada de un capitán podía hacer que una hormiga se deshiciera del orgullo que alguna vez tuvo. El orgullo no era más que un accesorio superficial que uno usaba para sentirse valioso en un mundo lleno de copias de sí mismo. Lo haré. Que Kurohiri limpie una habitación de invitados. Puede que pronto tengamos un nuevo zorro en nuestras filas. All for One sonrió con todas sus fuerzas, con el rostro débil que aún conservaba. Zorro acudiría corriendo al lado de los héroes. Iría a ayudarlos sin pensarlo dos veces. Entonces se volverían contra él. Le recordarían lo poco que valía para ellos. Lo reducirían a nada y lo dejarían para que All for One lo recogiera. Así de fácil. La sociedad era muy divertida.